Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy quiero compartirles algo y es con respecto a un libro que se llama Siervos para su Gloria. Me ha parecido un libro muy interesante, hace mucho tiempo que lo leí, es este. Y hace muchos años, literal, que quería compartirles esto, pero nunca me animaba. Siempre lo leía, yo creo que es la tercera vez que lo estoy leyendo, pero la primera vez que lo leí me gustó tanto que dije, lo voy a compartir, pero no lo hice. Dilaté el tiempo y dije, bueno, no. Siempre hablaba del libro y a toda persona que podía pues compartirlo, yo decía, tienen que tener este libro. En algunos casos, pues regalé el libro porque me parecía muy importante que las personas lo tengan. Entonces, la segunda vez que lo leí, también dije, bueno, voy a compartirlo, voy a que las personas pues puedan adquirirlo y tenerlo, o sea, porque me parecía muy interesante lo que he leído en ese libro. Y bueno, sin más preámbulo, dije, este es el tiempo y vamos a comenzar con esto. Siervos para su gloria trata de ser antes de hacer. Nosotros tenemos que ser antes de hacer. Pero ¿qué pasa? Hablo a personas creyentes con respecto a un servicio y no creyentes, que personas que quieren hacer algo. Nosotros siempre nos queremos estar útiles, ser útiles, pero nos apresuramos. Y eso es lo que yo he podido aprender, que nos hemos apresurado en momentos a hacer cosas, pero que no estamos capacitados para hacer ese tipo de cosas. Y por eso cometemos errores. Al cometer errores, pues obviamente pues la embarramos. Entonces sí he visto que no es de pocos, es de muchos, incluido, que en momentos nos apresuramos a hacer cosas sin tener el previo conocimiento para hacer ese tipo de cosas. Entonces por eso es que primero tenemos que ser antes de hacer. Sé que en momentos lo queremos rápido, las cosas, pero todo tiene un proceso. Incluso el hacer este video creo que tuvo un proceso y era este tiempo de poder compartirlo. Así que vamos a leer el inicio, la introducción. Y la introducción comienza con ese tema, ser antes de ser, y vamos a leerlo. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Eso lo dice Hechos capítulo 6, versículo del 2 al 3. Ahora sí, vamos con la introducción de ser antes de ser. Algunos de nosotros somos por naturaleza más observadores que otros. Si hay algo que disfruto es la observación del comportamiento humano, que luego nos lleva a la reflexión a través de la revelación de Dios. Siempre me ha resultado curioso ver cómo un niño a muy temprana edad pelea con su madre para evitar que le amarre los cordones de los zapatos y luego lo intenta por sí mismo, pero sin éxito. Y esto se repite una y otra vez. Ese niño trata de hacer una tarea cuando aún no tiene el desarrollo psicomotor para realizar dicha tarea. Algo de esto tiene que ver con la rebeldía, la autonomía y la autosuficiencia. Pongamos mucha atención en esto de la autosuficiencia, porque en realidad nosotros tendemos eso, a ser autosuficientes y no nos dejamos ayudar. Pensamos que todos no sabemos, que todo, o sea, que momentos que no es necesario recibir ayuda, pero cuando tú lees este libro es muy necesario que no nos creamos autosuficientes. Incluso en otros videos les he enseñado que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes, no autosuficientes, totalmente dependientes de Dios. Sigamos. Que son grandes piedras de tropiezo para nosotros. ¿Qué son grandes piedras de tropiezo? La autonomía, la rebeldía y la autosuficiencia.
Pero muchas veces tiene que ver con que nos gusta hacer algo que cuente. Esto es muy real. Nosotros nos gusta hacer eso para figurar. O sea, hay muchas motivaciones que nos gusta hacer y nos gusta que eso sea algo que cuente. O sea, sentirnos útiles, como les decía desde el inicio. Como dijimos en la introducción de este libro, incluso los niños no quieren esperar a madurar para hacer aquellas cosas para las cuales aún no están capacitados. No solamente les pasa a los niños, sino a nosotros. Hacemos cosas aún sin tener el conocimiento. La impaciencia siempre ha caracterizado al ser humano, y mientras Dios nunca parece estar deprisa, nosotros no queremos detenernos. Una realidad. Dios, y esto creo que suena incluso a frase de cajón, dice: Dios tiene el control de todo y Él hace todo a su tiempo. Pero en momentos nosotros no esperamos el tiempo de Dios, sino queremos hacer o ayudarle a Dios a que apresure las cosas. Porque nosotros somos seres impacientes. Pero Dios nos ayuda a esperar en Él. Por eso es que debemos conocerlo a Él. Así que continuemos. Pero desde ya comenzamos a subrayar la idea detrás de todo lo que hemos escrito en las páginas que siguen. Tenemos que ser antes de hacer. O sufriremos las consecuencias. Una de las cosas cuando nosotros nos adelantamos a hacer las cosas sin ser, porque queremos hacer, es que nos equivocamos y cometemos muchos errores, y tras esos errores vienen muchas consecuencias. Así que de esto parte el libro. Continuemos. El contexto del pasaje citado más arriba es el crecimiento repentino de la iglesia y un liderazgo que necesitaba delegar tareas que ya no podían continuar haciendo dadas por sus múltiples obligaciones. La tarea a ser realizada era relativamente simple: servir mesas y distribuir el pan de entre los hermanos, lo cual pudo haber incluido al final celebrar la cena del Señor, como acostumbraba hacer la iglesia primitiva con frecuencia. Y sin embargo, para realizar una tarea tan sencilla como esa, los apóstoles establecieron ciertos criterios relacionados al carácter de las personas que irían a servir. Podemos ver que una acción tan simple como la de servir mesas, la importancia que tiene ser antes de hacer. Este es uno de los múltiples ejemplos que encontramos a lo largo de la revelación bíblica, como veremos más adelante en los próximos capítulos. Tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles, lo que les estaba comentando. Lamentablemente, servir antes de estar listo no solo puede llevar un error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Esto me puso a pensar, porque yo les decía, listo, cometemos el error, pero hay una cosa importante y delicada, es que nos pueda dañar a nosotros nuestro carácter y nos puede dar orgullo, porque vamos a hacer las cosas de una manera equivocada y aún errando vamos a creer que estamos en lo correcto. Esto nos enseña mucho. Así que sigamos. El autor de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Esto lo dice Eclesiastés 3:1. Y que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Eclesiastés 3:11. Esto me llevó a meditar mucho, porque, como les decía, hace mucho tiempo quería compartirles, pero no era el tiempo, es ahora. Durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, esta es una parte interesante que me gustó la conclusión de esto, y bueno, vamos a continuar con la historia. Durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, lo acompañaron Bernabé y Juan Marcos en el primer viaje. Cuando llegaron a Panfilia, Juan Marcos decidió separarse del grupo y regresar a Jerusalén. Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 13.
Más adelante, Pablo no quiso llevar a Marcos en su segundo viaje misionero, precisamente porque él había desertado en Panfilia en la primera ocasión. Esto originó un gran conflicto entre Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 40. El texto no especifica las razones que motivaron a Pablo a pensar de esta manera, pero es muy posible que el apóstol con más experiencia haya estimado que Marcos no estaba listo para ese tipo de trabajo ministerial. Quizás le faltaba fortaleza de carácter, que podría adquirirse con el tiempo. Aquí debemos tener algo importante, es que Pablo nunca lo desaprobó, solo pensaba que le faltaba tiempo de madurez y con respecto a su carácter. O sea, no lo está desaprobando, sino que no era el tiempo. Eso es lo que está especificando. Sigamos. Eventualmente, este es el mismo Marcos que llegó a escribir el evangelio que lleva su nombre. Mira lo importante. Este Juan Marcos es el mismo Marcos del evangelio. En ese tiempo no maduró, que le faltaba carácter, pero que a su tiempo pudo escribir todo un evangelio. Sigamos. Sin embargo, en una etapa más temprana de su vida, el apóstol Pablo no lo consideró listo para la obra. En aquel entonces, Bernabé decidió tomar a Juan Marcos y partió con él en otra dirección. Mira, en el segundo viaje, Pablo dijo no, pero Bernabé dijo, porque ellos tuvieron como, pues yo creo que discutieron y tuvieron diferencias porque es lo que dice la escritura, entonces sí discutieron. Y bueno, entonces Pablo se fue por una dirección y Bernabé decidió acoger a Juan Marcos. Continuemos. Es posible que Marcos necesitaba de alguien que continuara invirtiendo en él hasta que pudiera estar completamente maduro para la obra que Dios le había asignado. Este hecho comprueba la sabiduría del autor de Eclesiastés al decir que hay un tiempo para cada cosa o para cada suceso bajo el sol. Y es un buen ejemplo para recordarnos que no siempre estamos listos para prestar el servicio que queremos hacer. Lo que acabamos de decir es la motivación de todo el resto de lo que leerás en este libro. Como les decía, esta es solamente la introducción de la importancia de ser antes de ser. Vimos un gran ejemplo. Pablo desaprobó en su momento porque le faltaba carácter y madurez a Juan Marcos, pero luego vemos que Bernabé le dio su acompañamiento y que luego pues escribió el libro de el Evangelio de Marcos. Entonces vemos que todo tiene su tiempo. En momentos sé que vamos a sentir nosotros tiempos de apresurarnos o de hacer las cosas exageradamente rápido, pero no todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso. Entonces debemos tener en cuenta eso. Dios nos da la capacidad de poder tener dominio sobre nosotros y tener paciencia, porque es lo que nos pasa, somos impacientes. Estamos en una época donde todo lo queremos ya y donde todo es inmediato, pero no. Dios no se salta esos procesos, Dios no se salta esos tiempos, así que debemos aprender más de Él, a tener paciencia y que en su momento seremos útiles para lo que Dios nos ha asignado. Así que quiero invitarlos a que nosotros podamos seguir formándonos para ser y para luego nosotros poder hacer las cosas de una manera correcta y de una manera al tiempo, y sería al tiempo de Dios. Esta es la introducción del libro. Voy a seguir subiendo los demás capítulos, los vamos a seguir leyendo y vamos a seguir compartiendo esto que me parece muy interesante. No siendo más, espero que les guste el video y bueno, antes de despedirme quiero orar por ustedes. Padre bueno, te doy muchas gracias porque tú nos das la sabiduría, tú nos das el conocimiento y tú nos das los tiempos.
ahora era el tiempo de compartir esto que me parece muy importante, tanto para nuestras vidas, que podamos tener paciencia y que en su momento podremos ser útiles para tu obra. Pero danos también la sabiduría para poder ser humildes y tener la capacidad de ser enseñados, de querer aprender también, que no nos las sabemos todas, que cada día aprendemos algo nuevo y que podamos crecer en tu conocimiento, que podamos ser siervos para tu gloria, así como lo dice este libro, y que podamos servir de una manera excelente para ti. Te damos muchas gracias por lo que tú haces en cada una de nuestras vidas, y te pido que cada persona que de pronto no se sienta útil en su momento tenga presente que tendrá su momento y llegará. Pero de lo único que estoy seguro es que nosotros debemos estar preparados para ese momento. Así que de algo que sí tenemos que preocuparnos es de capacitarnos, es de saber esperar, y a su tiempo llegará las cosas. Te damos muchas gracias por escuchar nuestra oración y te pido que los guardes y que guardes a cada una de las personas que está oyendo este video, y que los bendiga, Señor. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides dejar tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Somos Dios en la Biblia, y bendiciones.